Hola amigos. En las últimas horas se han dado acontecimientos serios, pero sobre todo uno que llama la atención sobremanera, y es que la corporación RAND estadounidense hace sonar las alarmas de un enfrentamiento nuclear entre la OTAN y Rusia. En el frente hay cosas significativas. Un barco ucraniano que estaba comprobando la seguridad de la ruta por donde se iba a transportar grano derivado de los acuerdos, resulta que se ha hundido porque se ha topado con una mina de las que Ucrania sembró. Otro asunto es que los sistemas IMARS de Estados Unidos han lanzado numerosos ataques esta noche, y uno de ellos ha sido contra un centro penitenciario, donde se encontraban los prisioneros ucranianos del batallón Azov, y muchos mercenarios de los países de la OTAN. ¿Por qué los habrán bombardeado los IMARS? Dicen que no es la primera vez que atacan centros penitenciarios, pero que hasta ahora habían sido por errores. Sin embargo, en el caso de la colonia en Yelenovka, los misiles volaron exactamente donde quería el operador, ya que los IMARS son muy precisos. Los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple de American IMARS han demostrado ser armas muy precisas. En consecuencia, los misiles llegaron exactamente al objetivo elegido. Fuentes militares del ejército ruso hablan de que el número de muertos como resultado del bombardeo de prisioneros capturados de las Fuerzas Armadas de Ucrania es de al menos 40 personas según el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, y un gran número de heridos, ya que el área devastada afectó a un cuartel entero. Otro asunto que llama poderosamente la atención es que un barco ucraniano explotó en las aguas del Mar Negro. Este último tenía la intención de utilizar un corredor especial, a lo largo del cual se llevaría a cabo la exportación de granos desde el territorio de Ucrania. Sin embargo, después del inicio del movimiento, ocurrió una poderosa explosión que provocó la inundación del barco. Por el momento se sabe que el barco fue volado por una mina marina o fluvial, aunque hace un día las autoridades ucranianas informaron que no se requería despejar los accesos a la ruta de exportación de cereales desde el territorio de Ucrania. Según las fuentes, el barco Yaovik, propiedad de State Hydrography, fue volado por una mina en la desembocadura de Bistri, en la región de Odessa. Se informa que la nave recibió daños, cuyo alcance está siendo investigado por rescatistas. Sin embargo, a juzgar por las fotografías publicadas, la nave comenzó a hacer agua y quedó parcialmente inundada, aunque se mantiene a flote. Por el momento, no se reportan víctimas. Sin embargo, probablemente debido a la amenaza de las minas, la exportación de granos desde el territorio de Ucrania ahora plantea un gran interrogante para las compañías que tienen que transportar grano en sus barcos, ya que todavía hay cientos de minas en la región, colocadas previamente para bloquear el acceso a Odessa. Y hay un tema, que al margen de las versiones de los más alarmistas sobre la posibilidad de una guerra nuclear, sí que llama mucho la atención, y es que la corporación RAND, que es una organización estadounidense fundada el 14 de mayo de 1948, y es de un gran arraigo y de una gran influencia entre los políticos estadounidenses. Es un laboratorio de ideas, un think tank, con un grupo de académicos expertos en análisis y formulación de políticas. Tiene las oficinas centrales en Santa Mónica, California. Pues resulta que estos días ha publicado un estudio titulado Caminos a la escalada rusa contra la OTAN desde la guerra de Ucrania. Y viene a decir que la posibilidad de que Rusia decida intensificar la guerra en curso en Ucrania, atacando algún objetivo estadounidense o aliado, es una preocupación importante. Fijaros en el detalle, de que no dice que sea a la OTAN la que pueda atacar un objetivo ruso. Hay que joderse. Sigamos. Dicen que esta perspectiva resume los caminos más plausibles que podrían llevar a Rusia a tomar la decisión de atacar a los Estados miembros de la OTAN durante el conflicto actual. Describe las condiciones bajo las cuales Moscú podría emprender tales acciones, y establece cómo las acciones de Estados Unidos y la OTAN, incluida la asistencia militar en curso para Ucrania, podría afectar la probabilidad de cada día. Los autores concluyen con un conjunto de consideraciones clave para que los legisladores de Estados Unidos los ayuden a gestionar los riesgos de escalada mientras continúan persiguiendo los objetivos de Estados Unidos en el contexto de la guerra en Ucrania. Aunque los riesgos de escalada derivados de esta guerra son reales y significativos,
Esta perspectiva ayuda a delimitar esas preocupaciones. Una guerra entre Rusia y la OTAN está lejos de ser un resultado inevitable del conflicto actual. Los legisladores de Estados Unidos y sus aliados deberían preocuparse por las vías específicas y los desencadenantes potenciales, pero no necesitan operar bajo el supuesto de que cada acción implicará riesgos agudos de escalada. No sé, pero yo lo interpreto como una invitación a no cortarse un pelo, y llevar la guerra de Ucrania al límite pero con prudencia para que nunca pueda estallar una guerra nuclear. Eso sí, dicen que la probabilidad de un enfrentamiento directo entre el ejército ruso y las fuerzas de la OTAN ha aumentado de manera crítica. Según los expertos, el principal peligro es que la Federación Rusa considere que la alianza está lista para un ataque. Este hecho preocupó a los especialistas de la corporación RAND. El último informe sobre este tema se hizo en el sentido de que, en caso de un enfrentamiento entre las fuerzas de la OTAN y las fuerzas armadas de la Federación Rusa en Ucrania, la guerra será inevitable. Y las autoridades rusas pueden decidir atacar primero a los países de la OTAN y sus aliados. Tanto la participación de las fuerzas de la OTAN en operaciones en Ucrania, como la concentración de fuerzas de la alianza cerca de las fronteras de la Federación Rusa en configuraciones ofensivas, conducirán a esto. Los especialistas en guerras y conflictos bélicos no descartan que para ello Vladimir Putin utilice inmediatamente armas nucleares tácticas. Los analistas de riesgo de la corporación RAND señalan que Rusia tiene hoy razones más que suficientes para pensar en la OTAN como un agresor. En respuesta a esto, Occidente recibirá ataques preventivos de la Federación Rusa, y decir que esto será una agresión rusa injustificada ya no funcionará. El motivo del primer ataque de Rusia, lo dice su propia historia, y ya no dudará en detener los problemas de forma preventiva, y que pueden ser varios factores. Entre ellos están los siguientes. 1. Las constantes llamadas políticas y mediáticas de los países de la OTAN a la guerra contra la Federación Rusa, y que difícilmente pueden considerarse otra cosa que preparar a la opinión pública para un futuro ataque. 2. La mayor preparación de las tropas cerca de las fronteras de la Federación Rusa, o el despliegue avanzado de armas de ataque de largo alcance, avanzando hacia el flanco oriental, de los sistemas de ataque de la alianza o armas de largo alcance capaces de destruir el liderazgo militar y político de Rusia. Y 3. El fuerte aumento del número de voluntarios militares de los países de la OTAN en el territorio de Ucrania, y un fuerte aumento en el suministro de nuevos tipos de armas. Según los expertos militares del estudio, reconocen que cualquier gobierno, incluido el Kremlin, tendría suficiente con la mitad de esas razones para atacar en defensa propia. Las recomendaciones de los capitostes de la corporación RAND, cuyos analistas intentan evitar el desastre a sus países, se basan principalmente en el hecho de que es vital que Occidente continúe diciendo que no va a luchar directamente con la Federación Rusa, a través de medios públicos y canales diplomáticos. Al mismo tiempo, el ejército necesita fortalecer las capacidades defensivas de la OTAN en el este, pero que tenga cuidado con el despliegue de armas de largo alcance. Increíble. Todo esto es lo que pueden parir cerebros occidentales. Después de meditar y debatir, vete tú a saber durante cuántas horas o días. Lo dicho antes, lo único que hacen es solemnizar lo obvio, que ya lo saben hasta los neonatos, y qué tal estaría aconsejar a la OTAN que se retire a donde estaba en 1997. De eso nada, ¿verdad? Hay que sentar los reales, para decirle a Rusia, ni te menees, pero sin apretar demasiado, no vaya a ser que nos pulverice con los Sarmat. Francamente, en Occidente estamos enfermos. Pero sigamos, porque siguen dando consejos. Dicen que las fuerzas de la OTAN, supuestamente deberían, en realidad no, pero, ¿quién lo escuchará? Desplegar gradualmente nuevas fuerzas en el flanco oriental, para no crear la falsa impresión de que se están preparando para operaciones ofensivas. También hay consejos tácticos, dicen. En Ucrania es necesario cambiar por completo todo el sistema de suministro y almacenamiento de armas, para dispersar y ocultar sus lugares de acumulación. Si no lo leo, no lo creo.
¿Por qué dicen algo así? Pues dicen que de lo contrario, Moscú no tendría la oportunidad de golpearlos con varios golpes, ya que el Kremlin aprendió a calibrar y escandalizar la ayuda militar, el equipo y los soldados estadounidenses retirados que hay en Ucrania. O sea, que aconsejan hacer lo que están haciendo pero a escondidas y sin publicidad, para que los rusos no puedan justificar sus ataques ante la opinión pública. Flipante. La corporación RAND también aconseja inequívocamente a la dirigencia estadounidense que deje de hacer declaraciones sobre la necesidad de un cambio de poder en Rusia, así como que tampoco apoye posibles protestas en Rusia. Y también intentar lo más rápido posible pasar a soluciones diplomáticas, ya que la prolongación del conflicto en Ucrania conlleva el riesgo de activar varios de los escenarios descritos anteriormente para el inicio de una guerra entre Rusia y la OTAN. Este informe yo ya no tengo entendederas para clasificarlo, lo considero un despropósito desde la primera letra. Lo mismo te puede parecer un informe alarmista, que una llamada de atención para la distensión. Pero eso sí, manteniendo la presión en Ucrania y el este de Europa, sin que se llegue a romper la goma. Porque según los analistas, la corporación RAND describe y expresa en voz alta líneas rojas que no se recomienda categóricamente que crucen Estados Unidos y sus aliados. De lo contrario, Putin, como dicen, dará una orden y presionará los botones. Pues vale tíos, nos habéis sacado de dudas. Lo que no podemos olvidar es que la corporación RAND no es una estructura pseudo experta. La corporación es considerada el centro de investigación más grande del gobierno de los Estados Unidos y del Pentágono. Muchos de sus desarrollos están clasificados, por lo que los datos sobre esta organización son un fenómeno histórico en sí mismo. Esto es todo amigos, reciban un saludo.